les aviso de antemano que es una ponencia bastante abstracta, conceptual. Yo generalmente, mi campo de trabajo es en el terreno. Ahora estoy muy metido en el tema de los migrantes cubanos, haitianos. Yo soy haitiano, con la Cancillería, con Defensoría del Pueblo, con la OIM. Lo mío es lo práctico, pero como investigador también he hecho cositas y bueno, eso es lo que vengo a compartirles. Bueno, una primera cosa, generalmente cuando uno hace una investigación o cuando uno presenta una investigación, uno presenta los resultados, los hallazgos de la investigación y uno presenta cómo hizo la investigación, cuál fue el problema, cuál fue el fenómeno, cuáles fueron los objetivos, cuál fue la estrategia metodológica. Pero generalmente no se suele hablar de los supuestos de la investigación, que es las categorías que utilizamos para hacer las investigaciones. Y yo justamente hoy les voy a hablar de una categoría muy común, que es la categoría de refugiados. ¿Listo? Y entonces el objeto de mi ponencia es mostrar cuál es la relación que hay cuando uno construye una categoría como lo es, por ejemplo, el refugiado, y qué tiene eso que ver con la política, con el gobierno, con la gubernamentalidad. Más o menos eso es lo que vengo a presentar. Y concretamente, en el caso de los refugiados, mi hipótesis es que son dos cosas que tienen que ver: la construcción de esta categoría de refugiado y la construcción política y social que hicieron los estados para construir esta categoría. Bueno, entonces mi ponencia la divido en tres. La primera parte hablo de estas dos categorías, refugiados y migrantes. En la segunda parte hablo un poco de la causalidad, que ha sido como una categoría utilizada por el derecho internacional del refugiado para construir la categoría de refugiado, y también todos esos temas de crisis y amenaza, de cómo los estados utilizan esto para justamente violar los derechos de los migrantes, un poco lo que está pasando en Turbo, con todo respeto. ¿Listo? Bueno, entonces empiezo con la categoría. Qué pena con ustedes, yo generalmente no suelo ser tan pesado, yo soy un profesor chévere, ¿sí? Yo soy jamaiquino, haitiano, pero a veces me toca ahí hablar de otras cosas. Bueno, entonces, migrantes y refugiados. Miren, generalmente cuando hablamos de migraciones, suelen dividir a los sujetos migrantes en dos grandes categorías: los migrantes y los refugiados. A veces también hablan de desplazados forzados internos, pero eso no es gran cosa, tiene que ver con los refugiados. Y a veces hablan también de solicitantes de asilo. Es como un paso previo a ser reconocidos como refugiados, ¿sí?, por el Estado. Entonces, todas las estadísticas se basan en esta clasificación entre refugiados y migrantes. Por ejemplo, se dice que hoy en 2016 hay 244 millones de migrantes internacionales, es decir, de personas que no viven en su país de origen. O sea, prácticamente es el quinto país más poblado de la Tierra. También se dice que hay 60 millones de personas desplazadas forzosamente. Y entre ellos hay 40 millones de desplazados internos y 20 millones de refugiados. Es decir, prácticamente las dos grandes categorías que se utilizan es refugiado y migrante. Pero vamos a ver que la categoría de refugiado va a tener más importancia que la categoría de migrante. Y eso tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aprovecho para dar una clasecita, eso me encanta. La Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan de Hitler, de este loco? Entonces, ahí en Europa hubo casi 1 millón de refugiados. ¿Listo? Y para esto los estados se reunieron, bueno, se creó la ONU, y la ONU hizo lo que se llama una convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Eso fue en 1951 en Ginebra. Dieron esta definición de refugiado. Podemos decir que definieron la categoría de refugiado. ¿Y cómo lo definieron? Toda persona que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de persecución, de ser perseguida por motivos de raza, tomen nota, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticos, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, bueno, y todo eso que sirve. Entonces, eso fue la definición de refugiado que se dio. Y esta definición de refugiado tenía el objetivo de dejar claro cuáles eran las personas que debían ser objeto del ACNUR, que fue la entidad de las Naciones Unidas que crearon para atender a estos refugiados. Bajo el presupuesto, eso es muy interesante, de que un refugiado no es cualquier migrante, justamente porque tiene unas características bien específicas. Y esas características específicas tienen que ver con lo que se va a llamar en jerga técnica las causales de refugio. Más adelante discutimos esto. Las causales de refugio se encuentran, se resumen básicamente en los 5 motivos bien determinados que fundan el temor de persecución que tiene el refugiado, que son lo que acabamos de ver, ¿no? Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. O sea, son estos 5 motivos para que puedan reconocer a una persona como refugiado. ¿Listo? Entonces, estas 5 palabritas son lo que después se va a llamar las causales. Entonces, esta definición de refugiado nombra a los sujetos que tienen estas características mencionadas. Bueno, desde ahí también se estableció de una vez por todas la diferencia entre migrante y refugiado. A lo largo de las décadas posteriores a la publicación de esta convención, esta diferencia se fue consolidando en el derecho internacional hasta crear una evidente dicotomía rígida entre ambas categorías. El gobierno colombiano no va a atender a la gente en Turbo porque no son refugiados, son migrantes, así de simple. De hecho, la categoría de migrante que OIM nos dice que no tiene una definición universalmente aceptada, y eso lo sabemos los académicos. Incluso ha sido reconstruida en contraposición con la categoría de refugiado. Lo que quiero mostrarles acá es que refugiado va a tener más importancia que migrante. Los roles se van a invertir. Por ejemplo, refugiado, que es un tipo de migrante, ahora más bien se va a definir migrante en contraposición con el refugiado. ¿Qué es un migrante? Un no refugiado. ¿Listo? Y entonces se suele afirmar que el refugiado está forzado a dejar su país, mientras que el migrante es aquel que está buscando mejores condiciones de vida. Entonces, ha habido como una importancia taxonómica, categorial, muy dominante de la categoría de refugiado sobre la categoría de migrante. ¿Vamos bien? Como profesor dicen que soy bueno, pero no sé ahí cómo voy. Bueno, entonces, la idea mía es mostrar que no solamente hay una importancia taxonómica de la categoría de refugiado sobre la definición sobre la categoría de migrante, también hay una importancia jurídica y política de esta categoría, y ahí voy a dar ejemplos concreticos. Por ejemplo, en la crisis, también eso lo vamos a cuestionar más adelante, en la crisis de refugiados que hubo ahí, que hay en Europa, algunos gobiernos, medios de comunicación e incluso otras entidades tienden a hablar del buen migrante. ¿Ustedes saben quién es el buen migrante? El buen migrante, pues, es el refugiado, es quien debe ser acogido y su solicitud debe de ser tomada en cuenta. Y en cambio, el mal migrante, pues hay que deportarlo, porque es un mentiroso, porque está queriendo aprovecharse de unos pocos recursos que hay para estos pobrecitos que son los refugiados. Y ahí les traigo el ejemplo. En Alemania, eso fue lo que hizo Alemania en el 2015. Por ejemplo, Alemania acogió
dio la solicitud a los ciudadanos de estas 5 nacionalidades. De Siria, para que vean, 91 de sus solicitudes fueron aceptadas, Irak 88, Afganistán 44, Eritrea 83, Pakistán, bueno, a estos pobres no les fue tan bien, ¿no? 11.6. ¿Qué significa esto? Pues son los refugiados, ¿no? Los buenos migrantes, ¿no? Entonces ellos sí recibieron el refugio. Y en cambio, los solicitantes de asilo, por ejemplo, que son los serbios, los kosovares, ahora los estamos viendo en los Juegos Olímpicos, ¿sí o no? Los serbios, los kosovares, los macedonios, los albaneses, casi todos fueron obligados a dejar Alemania. Y la policía alemana, pues, de Alemania los sacó de Alemania, los malos migrantes. Por otra parte, un poco para que vean un ejemplo de la importancia política que ha tenido la categoría de refugiado como buen migrante sobre la categoría de migrante económico, que es un migrante pues malo en ese sentido. Por otra parte, la importancia jurídica de la categoría de refugiado es tal, eso es muy importante, compañeros, que existe toda una rama del derecho internacional que establece el marco de protección de los derechos humanos del sujeto categorizado como refugio. Hay todo un derecho internacional que se llama Derecho Internacional del Refugio. Y además, en la ONU hay toda una entidad que se llama ACNUR, que es nuestro socio, que tiene el mandato jurídico de proteger a los refugiados. ¿Qué significa esto? Hoy día el ACNUR puede decir, mira, en Urabá a los cubanos nosotros les damos la protección. Puede hacer eso el ACNUR, pero no lo va a hacer, desde luego. Por el contrario, respecto al migrante, al que se suele llamar migrante económico, que representan 244 millones de personas, ni siquiera existe un instrumento de protección, ni siquiera existe una normativa legal. El único documento que tenemos, que es la Convención sobre los trabajadores migratorios y sus familias, ninguno de los países desarrollados lo firmaron. Solamente Colombia, bueno, Haití, Nicaragua, países de África, pero los países grandes de Europa no lo firmaron. ¿Sí? Bueno, entonces no hay un derecho internacional, no hay un instrumento para proteger esta población. Tampoco hay un organismo oficial de la ONU, por ejemplo, para proteger a esta gente. Lo que tenemos es la Organización Internacional para las Migraciones, pero ellos no tienen el mandato jurídico para proteger a esta población. Claro, hacen gestiones intergubernamentales, pero no tienen la autoridad, el mandato jurídico para hacerlo. Entonces, para que vean, es evidente que la categoría de refugiado, producto de una labor taxonómica, conlleva intrínsecamente unas valoraciones jurídicas, políticas e incluso axiológicas, buen migrante, mal migrante, que terminan estigmatizando y excluyendo a los otros, a los no refugiados. ¿Sí? En ese sentido, esa es como una gran conclusión de esta primera parte. La construcción epistemológica de una categoría como esta, de refugiado, implica la construcción política, jurídica e incluso social de sujetos que a veces se olvida que son seres humanos concretos. Bueno, también esta construcción de la categoría de refugiado lleva también una violencia epistemológica sobre los mismos sujetos. Por ejemplo, y eso tengo la experiencia, mucha gente, muchos colombianos en Panamá, en Ecuador, no quieren pedir el estatuto de refugio. ¿Por qué? Porque eso conlleva mucha estigmatización. Primero, al llegar con las autoridades, ahí vienen los colombianos, ahí pidiendo estatuto. A ver, ¿qué me cuentas ahora? Una banalización de la narrativa del colombiano. Y además, lucha mucho para tener el estatuto y después, por ejemplo, en Panamá tiene que mostrar que es refugiado y es refugiado colombiano. Si nosotros acá en Colombia decimos, ¿quién sabe qué habrá hecho este man? Pues allá también lo mismo, ¿no? Refugiados, ahora dicen que son refugiados cuando son guerrilleros. Entonces eso lleva mucha estigmatización
¿Sí? Entonces, esta misma violencia epistemológica también la está sufriendo el mismo sujeto refugiado. Entonces, un poco para que vean que la labor epistemológica, taxonómica, tiene unas implicaciones políticas y jurídicas. Yo creería que esta primera parte queda, bueno, después podemos conversar, ¿no? Bueno, la segunda parte que tiene que ver con la causalidad. Un poco es el tema que me pidieron también, la causalidad como supuesto epistemológico con una función política. Miren, si miramos la definición de refugiado, ahí no hablan de causales, ahí hablan de motivos por los cuales la persona está pidiendo refugio, reconocimiento de su refugio. Pero muy pronto que sale esto, ya los expertos eliminaron casi el tema de motivos para poner el tema de causal. Ahí les pongo el ejemplo sencillo. Yo me quiero divorciar con mi mujer. Yo no puedo andar diciendo, mira, yo la verdad ya no quiero estar con esta vieja, ya no me parece tan bonita, por favor denme el divorcio. Lo que me van a decir los jueces es, no señor, ahí usted tiene que probar las causales de divorcio. Algo parecido hay ahí. Qué pena el ejemplo, no es tan bonito. Entonces, el concepto de motivo, que es la profesora Margarita, bueno, sabe mucho más que yo de esto, traduce sobre todo un estado interno, es una condición psicológica, es decir, el migrante al colombiano cuenta, ¿no? Cuenta, ¿por qué? Entonces, eso no tiene peso, o sea, ante la ley, porque es un motivo que está dando. Por el contrario, piden... Por eso después van a pedir unas causales de refugio. Es decir, ahí hay que establecer una relación de causalidad. Por eso ahí hay que mostrar que hay un hecho objetivo que funda el temor. Y van a ver que al colombiano le van a decir, no basta el cuentico que nos vienes a traer. Ahí queremos pruebas. Ahí usted hizo el denuncio ante la Defensoría del Pueblo, a ver dónde está el documento. Si le echaron balas, se quemó, lo hirieron. ¿Cuál es el hecho objetivo que funda el temor de persecución por el cual usted viene aquí a preguntar esto? Y al mismo tiempo, ahí el Estado va a decir, bueno, si esta persona merece ser admitido como refugiado. Bueno, ahí tengo dos cositas concretas sobre el tema de causal. La palabra causal de refugio traduce jurídicamente la objetividad que se le pide al refugiado a la hora de solicitar refugio. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajé en el Servicio Jesuita de Refugiados, prácticamente tocaba dar una clasecita al compañero colombiano para que explicara, ¿sí? Para que mostrara, probara objetivamente que realmente merecía el estatuto de refugiado, ¿sí? Entonces, ahí hay un autor muy interesante que se llama Costas Duciñas. Él dice que ahí hay un proceso de reificación. ¿Qué significa esto? El refugiado se convierte en un objeto de conocimiento transparente a la mirada del observador, y su experiencia tan dura que vivió debe ser traducida en el lenguaje de una verdad manejable y objetiva, una mera instancia de gobernabilidad política a través de la voluntad de saber. O sea, prácticamente el refugiado que ahí le violaron la violaron a ella, le violaron a sus hijas, mataron a su papá, y ahora ante el Estado tiene que traducir esta experiencia dolorosa, tenida de sufrimiento. Tiene que decir, bueno, eso no es solamente algo que me dolió, pero ahí hay una verdad que hay. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es muy duro para un refugiado. O sea, cuando cuenta su experiencia, lo que espera es comprensión, no que le esté haciendo un parcial, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se llama reificación. Es decir, tratan al refugiado como si fuera una cosa. ¿Listo? En segundo lugar, la noción de causal permite cristalizar gubernamentalmente la intención del Estado de llegada de ejercer su poder mediante la voluntad de verdad. Tal como lo sostiene Michel Foucault, aquí se evidencia que verdad y poder están íntimamente relacionados. Yo doy el estatuto de refugiado si usted me comprueba que me está diciendo la verdad.
sino olvídalo. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, esta misma categoría de causales, que son 5, prácticamente, muchachos, en el derecho internacional de los refugiados se ha convertido en un tabú. Por ejemplo, hoy día tenemos gente que huye de su país por muchas razones. Por ejemplo, los haitianos en algún momento huyeron de Haití justamente por el terremoto, que fue un terremoto brutal. Pero aquí en América Latina nadie les reconoció como refugiado. ¿Por qué? Porque eso no está dentro de las 5 causales. Muchos colombianos, entre ellos Margarita trabaja con los afrocolombianos en Buenaventura. Estos no califican para ser refugiados. ¿Por qué? Porque salieron de ahí por una razón, es por la delincuencia común, y eso no está ahí dentro de las 5 causales. Por lo tanto, no tienen derecho a ser refugiados y probablemente no van a tener derecho a la reparación colectiva. Realmente aquí estamos muy en lo abstracto, pero son problemas reales que estamos planteando, ¿listo? De cómo unas categorías permiten crear una gubernamentalidad, ¿listo? A pesar de que hay muchos académicos, muchas organizaciones, por ejemplo, ahí hay uno que se llama la Asociación Internacional para el Estudio de las Migraciones Forzadas, han dicho que los conceptos y las definiciones en los cuales están basados en el derecho internacional de los refugiados, bueno, sí, están fundados en las transformaciones, o sea, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, pero hoy día en el siglo XXI esto ya no sirve, eso ya no sirve, pero todavía hay mucha resistencia por la parte de la comunidad internacional para, por ejemplo, ampliar el concepto de refugiado. Por ejemplo, se habla de refugiados medioambientales. O sea, pronto en el mundo vamos a tener más refugiados desplazados por el tema medioambiental que por el tema de la guerra. Y además cada vez eso está más ligado. Bueno, ahí voy. Pero por el momento vamos más despacio. 10 minuticos. Dios mío, se está poniendo interesante cuando me dicen que ya. Bueno, y entonces hay muchas organizaciones y académicos que hacen propuestas incluso para ampliar el concepto de refugiado. Por ejemplo, en América Latina, en Cartagena justamente, en 1984 los estados reunieron y dijeron, mira, además de las 5 causales hay que incluir estas, ¿no? La violencia generalizada, la agresión extranjera, bueno, y todavía, o sea, se reconoce que hay un gran avance, pero no lo han incluido de manera formal. E incluso muchos estados, por ejemplo, Ecuador ya dice que eso no lo acepto. Colombia todavía lo tiene, pero en la práctica no lo aplica. Pero bueno, eso es otra cosa. Y también la Iglesia Católica, que para mí son los más avanzados en el tema de migración, ellos dicen, mira, deberían de aceptar a todos esos refugiados que no son reconocidos como refugiados, pero que sí necesitan protección internacional, por motivos humanitarios, bueno, por todo esto. Bueno. Entonces, ahí voy directo a la tercera parte. Bueno, entonces, en conclusión, lo que quería decirles ahí es que el concepto de la categoría de causalidad realmente es muy importante, ha sido muy importante un poco para que los estados, para que en el derecho internacional de los refugiados, un poco mostrar que es objetivo este tema para tener acceso al estatuto de refugio, y además le sirve a los gobiernos un poco para no moverse de la definición de refugiado, listo, para no ampliarlo. Y ahora el tema que es más interesante, que es el tema de crisis y amenazas. También aquí simplemente les voy a mostrar cómo los estados utilizan la categoría de crisis y amenazas para violar el derecho internacional. Y para esto vamos con nuestros amigos europeos. Bueno, entonces, declarar crisis migratoria, aparentemente es algo neutro, ¿no? Que un gobierno declare crisis migratoria. Pero van a ver, por ejemplo, allá en Europa, la vez en marzo, con este acuerdo con Turquía, declararon crisis migratoria. Ahí ellos dijeron, en el día de hoy,
el Consejo Europeo se han reunido y ahí vamos a tratar la crisis humanitaria. Inmediatamente después dicen, para esto vamos a tomar medidas extraordinarias, estado de excepción. Todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados a Turquía. Ahí nada de migrantes, nada de refugiados, pero todos se pasan por la faja el derecho internacional de los refugiados, como declarando la crisis migratoria. ¿Listo? Y ahí más abajo, ahí lo hacen explícito, ¿no? El estado de excepción. Se tratará de una medida temporal y extraordinaria que es necesaria para poner término al sufrimiento humano y restablecer el orden público. Tan bonito, ¿no? Ponerle término al sufrimiento humano. Y uno dice, ¿pero hasta cuándo va a durar esto? Esta medida temporal. Y hasta ahora sigue. Y Médicos Sin Fronteras dicen, en Turquía, los campamentos son realmente inhumanos. Bueno, eso es como un primer ejemplo. Bueno, también podemos ver el caso de Turbo. O sea, eso se ha ido exagerando, complicando, hasta que la Canciller dice, mira, ya ahora sí toca intervenir. Y ahí sí intervienen, bueno, ahí con brazo fuerte, duro, ¿no? ¿Sí? Cuando ahí la alcaldía local durante muchísimo tiempo ha estado pidiendo a la Cancillería que intervenga, que ayude, incluso a la OIM también, a la ACNUR, para que intervengan, para que ayuden en esta crisis humanitaria, pero no lo han hecho de una manera, incluso por eso la alcaldía local de Turbo declaró también estado de emergencia ante la no respuesta de la Cancillería. Eso es muy grave lo que está pasando en Turbo. O sea, para no estar criticando solamente a nuestros queridos hermanos europeos, pero acá también se da eso. Qué pena con los colegas que están ahí, pero bueno, los quiero mucho. Categoría de amenazas. Por ejemplo, ese es un ejemplo bien interesante. Cuando la vez de Mare Nostrum, que es como una operación que tienen los estados europeos para patrullar un poco el Mediterráneo y rescatar a los migrantes, ¿no? Y el gobierno británico dice, nosotros no vamos a entrar en esto. Pero lo más importante es el argumento que va a dar el gobierno británico. Para proteger contra las amenazas, mira el argumento de la Lady Anela, en aquel entonces que era la canciller, ¿no? Ella dice, prevenir, ¿por qué no? Es para prevenir que refugiados y migrantes intenten la peligrosa travesía y para luchar contra los traficantes que ponen en riesgo a los migrantes en barcazas no aptas para navegar. Es un argumento casi idéntico a lo que está dando la Cancillería colombiana. O sea, justamente los migrantes están vulnerables frente a los traficantes y por lo tanto es una amenaza y por lo tanto tenemos que estar ahí para luchar contra estas amenazas. Y por lo tanto hay que restringir el derecho a la protección internacional. Mira lo que dice. No apoyamos las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo porque es un factor de atracción que anima a más migrantes a intentar atravesar el peligroso mar y conduce a más muertes trágicas e innecesarias. O sea, para proteger la vida de nuestros migrantes, de los refugiados, no los vamos a ayudar que se mueran en el Mediterráneo. Y efectivamente muchos murieron en el mar Mediterráneo. Y lo mismo en Turbo, mucha gente está diciendo, pero ¿por qué el gobierno colombiano actúa así cuando lo que vemos en Turbo son muchas mujeres, son muchos niños? La mejor manera de protegerlos no es así. Bueno, un poco para que podamos hacer la diferencia. Entonces, Boaventura de Sousa Santos tiene una frase muy interesante que dice, el estado de excepción de hoy restringe derechos democráticos bajo la premisa de salvaguardarlos o incluso expandirlos. Eso es lo que dice el gobierno británico para proteger el derecho a la vida de los migrantes en contra de los traficantes, pues no los vamos a dejar venir acá. Bueno, entonces para concluir, por favor me dejan leer las conclusiones. Bueno, que es como una vainita.
Si bien los estados se han afirmado como lugar de derecho al impulsar y ratificar el derecho internacional de los refugiados y de manera amplia la construcción jurídica, política y social de la categoría de refugiado, sin embargo, dichos estados vienen haciendo un uso perverso tanto de la categoría de causalidad para controlar la definición, para no ampliar la definición del refugiado, y también hacen un uso perverso de las categorías de crisis y amenazas para imponerse como lugar de poder, que niega el derecho e incluso el derecho internacional de los refugiados, eso que estamos viendo. Además del estado de excepción, eso es lo que me gustaría poner en discusión y nos van a publicar un texto sobre esto. Además del estado de excepción, el Estado ha producido a sin estados, es decir, unos seres innominables e inclasificables que huyeron de sus estados de origen y aún no son acogidos en el estado de llegada, que es justamente esta gente que está en Turbo. Son sin estados. Por ejemplo, el Estado cubano no lo reconoce, el Estado haitiano tampoco, sus estados africanos, asiáticos tampoco, nadie da la cara por ellos. Y aquí Colombia tampoco da la cara por ellos. Y entonces, pues se están quedando como sin estados. Y entonces, lo que es muy interesante es que el Estado produce al sin Estado. Y este proceso es bien organizado. Por ejemplo, los extranjeros son gobernados. O sea, eso es la Cancillería, el Estado colombiano, el Estado o la Unión Europea. Aquí están en el territorio del Estado. Entonces aquí tienen que obedecer a lo que decimos nosotros. Es decir, gobernados por los estados, son debidamente territorializados. ¿Sí? Por ejemplo, en la Unión Europea están en los campamentos de refugiados en las islas griegas, en Turquía. Son supervisados incluso por organismos internacionales. ¿Sí? Son lugares altamente institucionalizados y saturados por la legislación de los estados. Un poco eso es muy paradójico, porque uno dice, bueno, un ser humano se puede sufrir si el Estado no se ha enterado. Pero, por ejemplo, en el caso de Turbo, el Estado sabe la situación tan drástica que está viviendo la gente. En las islas griegas, en Turquía, la Unión Europea sabe lo duro que la gente la está pasando allá. Y sin embargo, no se hace nada. ¿Sí? Y más bien se hace otra cosa. Y entonces, mi reflexión es esto. ¿Los sin estados no serían también nuevos esclavos de hoy? En un sentido ontológico fuerte, que nosotros, por ejemplo, los afroantillanos, decimos que la esclavitud es ante todo que obligan a un ser humano a no ser. Eso es el drama de los negros, de los afros. O sea, el drama de que usted está obligado a no ser. Entonces, la esclavitud para, por ejemplo, Edouard Glissant, que es como un filósofo caribeño, y muchos otros pensadores del Caribe, pues eso es, la esclavitud es obligar a alguien a no ser. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, los sin estados son gente sin lugar, sin derechos y gobernado como si fueran objetos, ¿sí? Por un estado de excepción. Entonces, en su obra, Hamlet, Shakespeare decía que la cuestión era ser o no ser. Pero aquí, o desde aquel entonces, estos africanos, un poco para conectar con el tema que va a dar la profe Margarita, yo creo que la pregunta existencial que tenían estos africanos, yo soy negro, me encanta eso, los africanos desposeídos de su ser, que fueron trasplantados violentamente a América por los comerciantes europeos de la trata negrera, y también los indígenas que fueron vueltos extranjeros en sus propias tierras por la conquista y la colonización española. La pregunta existencial que se hacían ellos era otro, no era ser o no ser, era más bien cómo arriesgarse a ser, estando obligados a seguir
no siendo. Y esto, compañeros, es justamente el drama de los africanos, los indígenas y los descendientes de ellos hoy en América. El no tener mundo, el no tener hogar. Y también es el drama de los sinestados de hoy, actualmente en Turquía, en Grecia y en América Latina, ¿sí? Es gente que no tiene lugar, que no tiene estados. Son nuevos esclavos de hoy. Muchas gracias.